Bienvenidos todos al programa de educación y cultura Diálogos Compañeros de la Radio Germán Abdala. Producción y conducción militantes de Patria Compañera. Nuestras vías de comunicación: Facebook Patria Compañera, Instagram Patria Compa y Twitter Patria Compañera. Hola, ¿estoy arriba? ¿Estoy saliendo? Bueno, muy buenas tardes a todos, compañeros, compañeras, ¿cómo están ustedes? Hoy estoy acá armando en la conducción hasta que se nos sume Alicia. Está teniendo un pequeño retraso, pero enseguida va a estar con nosotros, ¿sí? Así que, bueno, hoy es un día muy agitado, por cierto, por varios temas. En realidad, todos estos últimos días son bastante agitados, ¿no? Pero bueno, en nuestra línea editorial vamos a empezar hablando de lo más reciente, que tiene que ver con la visita de Sergio Massa, nuestro ministro de Economía y candidato a presidente a Estados Unidos, al Fondo Monetario Internacional, en lo cual al fin se logró acordar un desembolso de 7.500 millones, que se va a anunciar además a razón de 2 medidas por día para, de alguna manera, contener el ritmo de la economía, de la inflación y de los aumentos de precios. Durante estos 10 días se va a intentar entonces rectificar la economía, por supuesto, en medio de lo que es la campaña electoral, ¿verdad? Pero bueno, se está analizando en este momento, para los casos de los trabajadores informales, un monotributo productivo, habrá mejoras en las jubilaciones, en las asignaciones familiares y en la asignación universal por hijo. En el caso de impuestos a las ganancias, habrá un alivio también para los trabajadores asalariados que tienen que pagar ganancias. Se extenderían incentivos al campo y a la industria y todo se anunciará entre este jueves y viernes y el próximo viernes 1 de septiembre de la otra semana, clave para el gobierno de cara a las elecciones generales del mes de octubre. Mientras tanto, también se acordó mantener el dólar fijo tal como está hasta el 15 de noviembre. Y en plena época electoral, en el gobierno argentino consideran que se resistió hasta donde se pudo la devaluación sugerida por el fondo, bueno, que según lo declaraba el mismo Sergio Massa hace un ratito nada más, en una conferencia que estaba dando en el Consejo de las Américas en Estados Unidos, ¿sí? La devaluación sugerida por el fondo hace 4 meses era del 100%. Después, entre negociación y negociación, bajaron a un 60% y finalmente, cuando el lunes 14, posterior a las PASO, los bonos argentinos se desplomaron y los dólares financieros se dispararon. No quedó otra que aplicar esa devaluación, que al final fue del 22%. Esto es lo que contó este medio, una fuente que participó de la ingeniería de este tema, por cierto, tan importante que nos ocupa en estos días, ¿sí? Y bueno, eso es lo que está pasando en estos momentos, lo están replicando por todos los medios y resulta sumamente importante para lo que vaya a pasar de acá en adelante hacia las elecciones generales, pero fundamentalmente para demostrarle a la población y sobre todo a los sectores más necesitados que hay un gobierno que reacciona, buena falta nos hace, y que reacciona tomando medidas precisamente para ayudar a los sectores más desfavorecidos. Seguimos entonces con nuestra editorial del día de la fecha. Vamos a ir sobre el tema del otro tema también que se resolvió en estas horas, que es la incorporación de Argentina y de unos cuantos países a los BRICS, digamos, a ese grupo de países no alineados con Estados Unidos y Europa, que inicialmente eran Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, y a partir de hoy ya se cuenta con la incorporación de Argentina a este espacio tan importante,
también Arabia Saudita, Bolivia, Bielorrusia, Cuba, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Honduras, Irán, Palestina, Turquía y Venezuela, ¿sí? Esto, bueno, va a ayudar, por supuesto, a crear un polo de poder, un contrapeso y a la vez una cierta y no menos importante independencia frente a la influencia de las naciones de Estados Unidos y de Europa, como decíamos recién, que confluyen en un sistema financiero occidental que viene operando en el mundo desde hace más de 80 años y que ha logrado que toda esta parte del planeta dependa fundamentalmente del dólar como moneda para todas las transacciones comerciales, y en eso estamos también involucrados los países en desarrollo, como Argentina, que evidentemente no estamos siendo favorecidos, menos en este momento con una inflación y con una presión devaluatoria sobre nuestro peso tan fuerte para que podamos, digamos, sostenernos, pero fundamentalmente para lograr que los grupos concentrados de la economía sigan mejorando sus ganancias de forma sideral y en detrimento de los ingresos de los trabajadores y de los sectores más pobres de nuestra población, ¿sí? Así que bueno, esta es una buena noticia, era una noticia muy esperada. Ya en la época de Néstor y más que nada de Cristina en su última presidencia, que finalizó en diciembre de 2015, también hubo muchos intentos y decisión para incorporarnos a los BRICS. En ese momento no se pudo. También no hay que olvidar que Estados Unidos y Europa ejercen su presión para que este espacio no crezca, no se fortalezca. De hecho, tenemos ahora los candidatos de la oposición, fundamentalmente de La Libertad Avanza y de Juntos por el Cambio, expresándose en contra de que Argentina ingrese a los BRIC y diciendo que en el caso de ganar ellos las elecciones, Argentina no va a integrar el grupo de los BRICS, lo cual sí, esta es una presión muy fuerte y una muy mala noticia en general para toda nuestra sociedad. Bueno, seguimos con nuestra editorial y sabiendo también que entre lo que postula Milei, lo que representa Milei, no es solamente Milei, que es un personaje, yo diría casi, como acostumbro decir, casi un personaje de diseño, ¿no? Porque tiene esas características y sus propuestas son hacer explotar todo por los aires, pero por detrás sabemos que tiene sus preferencias por el macrismo y por los funcionarios macristas, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay guiños bien explícitos de Mauricio Macri hacia Javier Milei, la estrella política del momento luego de su triunfo en las últimas PASO, y que por supuesto generaron muchas suspicacias y recelos y no pocas sospechas dentro del espacio de Juntos por el Cambio y de la misma Patricia Bullrich. De esto, los más suspicaces temen que el expresidente, de excelente vínculo con Milei, busque arrimar su tropa de su espacio político a las fuerzas libertarias en un acuerdo postelectoral que le imprima un sesgo liberal al nuevo gobierno y que a su vez también le permita conservar y acrecentar su poder, y en detrimento, por supuesto, de la flamante candidata de Juntos por el Cambio actualmente, Patricia Bullrich. Un acuerdo político, les digo esto, un acuerdo político entre Macri y Milei sería una jugada ganadora para Mauricio Macri. Y esto lo vienen advirtiendo desde la Unión Cívica Radical. Un poco tarde se acordaron, pero bueno, al menos se acuerdan. Si Milei gana la presidencia, el PRO le ofrecería su estructura, la experiencia de gestión y los legisladores que él carece para gobernar. Si gana Patricia Bullrich, Milei será el aliado clave para aportarle los votos en el Congreso que le permitan avanzar en las reformas estructurales y destructivas y complejas sin necesidad de acordar con las otras fuerzas del campo nacional y popular. Esto nos lleva también a pensar que sin Estado presente, que es lo que postula, lo que viene postulando Milei, la democracia no existe o se debilita muchísimo. Y entonces bien podemos decir que sin Estado presente no hay democracia.
¿Por qué? Porque la democracia es un régimen político asociado a la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Si bien el pueblo no gobierna sino a través de los representantes que son elegidos, también es cierto que cuando votamos, aunque la expresión de la población no se ejerce solo en esta instancia, también se ejerce durante el ejercicio de los gobiernos y desde distintas formas. Hace varios siglos que la humanidad ha decidido crear un Estado que dirima los conflictos que ocurren en las sociedades y los agotamos a un territorio, que es el Estado Nacional. El Estado existe, hay que ver qué tipo de Estado. Es decir, que nos proponen la oposición en este momento, porque una cosa es un Estado autoritario y otra cosa es un Estado democrático, con todas las falencias, las deficiencias y las cosas que están faltando, por supuesto, porque hay siempre un juego de tensiones permanente dentro de la sociedad que hacen que la democracia sea o más fuerte o más débil de acuerdo a cuáles son los actores que están en juego. Pero bueno, no ha sido sencilla esta convivencia. Lo que sí es cierto que hay estados sin democracia, pero ¿hay democracia sin Estado? Eso es imposible. Lo sabemos muy bien. En países vecinos hemos visto que hay democracias sin sistemas republicanos, aunque formalmente, por sus constituciones nacionales y el cuerpo jurídico lo enuncian así. Por ejemplo, se anularon congresos en Perú con Fujimori, se desplazó el presidente Castillo por parte de la presidenta del Congreso, Dina Boluarte, en Perú. Pasó lo mismo con Áñez en Bolivia y se desconocieron las instituciones democráticas de forma violenta, autoritaria y con una represión muy fuerte que por supuesto costó muchísimo en cada uno de esos lugares, y vaya si lo sabremos nosotros también, que hemos atravesado en nuestro país históricamente dictaduras atroces y de las cuales esto es lo que está en juego en este momento. Dado también que quien acompaña a Javier Milei como vicepresidente es una accionista profesional que está preparada para eso y para reivindicar todo lo que fue la represión de la dictadura del 76 en adelante. Bien, esto es parte de nuestra editorial y ahora vamos a ver si podemos empezar, mientras esperamos que vuelva Alicia a nuestro espacio, a nuestro estudio. Vamos a conversar ahora con un invitado, un nuevo integrante de nuestro programa. Él es Fausto. Se llama Fausto Frau, es un compañero también militante, es estudiante de Derecho, militante justicialista, divulgador en redes, además es compañero de la agrupación Modelo Nacional de La Plata. Nos va a acompañar con algunas participaciones sobre temas de actualidad para desmontar noticias falsas, sentidos comunes y lecturas ingenuas. Hoy nos va a hablar de la modificación del discurso de Milei en el transcurso de estos días, ¿sí? Bueno, Fausto, que tenemos ¿Cómo aquí estás, ya con Armando? ¿Todo nosotros. bien? Muy buenas tardes, muy bienvenido. Muchas No sé si te gracias. pareció bien la presentación que te hice. Sí, me encantó. Lo único, me dice mi compañero, que también es cierto que es el modelo argentino. Es como el Ah, libro de Perón, perfecto. digamos. Modelo argentino por el proyecto nacional, Claro. tal cual, Claro. así es. Bueno, buenísimo. Bueno, Bueno, ¿cómo estás? todo bien. Estoy acá en la unidad básica. Estamos acá con los compañeros. Y bueno, no sé si quieren que arranque o... Dale, dale. Arrancá. Yo Hola, buenas tardes. adelanté un poco Hola. lo que nos ibas a, lo que nos ibas a contar, no sé si está bien, Sí, pero está si perfecto. es la modificación del discurso de Milei, arranquemos con eso. Bueno, no, los liberales, como ustedes saben, siempre se jactaron de, además de el típico discurso de toda fuerza gorila, que es ser algo nuevo, que siempre termina siendo falso, se jactan de tener una superioridad moral, de tener una superioridad ética, estética, una cosa que roza el fascismo. Esa superioridad moral se da desde el lado de, bueno, nosotros jamás gobernamos, entonces no tenemos responsabilidad de nada de lo que pasó en la historia argentina, y además solamente queremos que se deje de robar, que el Estado, que donde está el Estado es corrupción, que donde está el Estado es decadencia, palabra de Javier Milei, y eso desde ya es todo falso, o sea, ya se probó el liberalismo en los 90 y no fue como no fue. Ahora bien, Javier Milei
como todo político, y más bien que como todo político, como toda persona coacheada, siempre busca un enemigo en su discurso. Ustedes lo sabrán mejor que yo, cuando arrancó Milei en 2018, el enemigo de él era Keynes, John Maynard Keynes, el economista, que fue un gran economista de los años 30 y que de hecho fue quien diseñó el programa para que Franklin Delano Roosevelt saque adelante a Estados Unidos con el New Deal y aplique políticas de Estado para sacar adelante al país después de una Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los pocos economistas en la historia de Estados Unidos que terminó generando políticas beneficiosas y que no perjudiquen a otros países. Es más, nuestro gobernador Axel Kicillof tiene una tesis sobre Keynes. Así es. No sé si alguien lo leyó, pero la verdad es que fue un gran economista. Y bueno, el primer enemigo de Milei fue Keynes, ¿no? El keynesianismo, ustedes se acordarán que repetía, y los keynesianos esto, los keynesianos lo otro. Ya eso es una falsedad total, porque si ustedes se acuerdan, esto fue 2018. En 2015 Milei era el asesor de Scioli. Y Scioli, según Milei, pertenecería... Sí, hay videos de Javier Milei hablando sobre el ministro de Economía Kicillof, sobre la presidenta Cristina, de manera muy favorable y contrastando con el discurso actual. Entonces, hace 3 años de que criticaba a los keynesianos, era un keynesiano, Milei. Tan rápido se convirtió de escuela de economía. Ese fue el primer enemigo. El segundo enemigo, cuando vio que iba cobrando importancia, fueron los políticos, porque ahora se habla mucho de casta, ¿no? Según Milei, nosotros 3 seríamos casta, y las personas que están viendo también serían casta. Pero antes de que exista la casta, estaban los políticos. Si ustedes se fijan en las apariciones de Milei 2019, ya pasamos 2020, él hablaba de políticos. Los políticos esto, los políticos lo otro. Criticaba a toda aquella persona que sea política. O sea, siempre lo que caracteriza a Milei es la falta de criterio. Entonces, todos los políticos eran malos. ¿Por qué? Porque donde está el Estado genera decadencia, todo según él. Claro, ya hubo un cambio. Y ahora se viene el segundo cambio. ¿Por qué? Porque Milei en 2021 se presenta para ser diputado nacional. Sí. Eso, bajo cualquier punto de vista, es un cargo político. Exacto. Entonces no podría seguir criticando a los políticos. Y ahí es que aparece la casta. Y le vino como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque la casta es una palabra que no tiene un significado literal, más allá de la etimología. Entonces, la casta, que es lo que usa Milei desde 2021, es todo lo que se recurra a él. A principios de 2021, él criticaba duramente a Patricia Bullrich. Después, en marzo, abril, se juntó con ella. Hay una foto de ellos dos en una de las marchas anticuarentena, dándose la mano. Patricia Bullrich no es casta. Patricia Bullrich tiene 2 tatarabuelos, desconozco, 2 de sus parientes lejanos, que creo que son de línea directa, que fueron intendentes cuando era una intendencia de la Ciudad de Buenos Aires. Es Bullrich Luro Pueyrredón. Debe ser el apellido más tradicionalista que escuché en mi vida. Entonces, Bullrich no es casta. Bullrich, que desde hace 40 años, que no está mal, es muy digno vivir del Estado. Patricia Bullrich vive del Estado hace 40 años. Y vive del Estado de la manera más roñosa, pasando por todo lo partido político. No es casta. Entonces, claro, pasó de casta lo que uno intuye, creo yo, que es un político que vive hace muchos años, que mete a la familia en política. No, resulta que casta pasó a ser los políticos que trabajan para el peronismo, que trabajan... Entonces hay una modificación, ni hablar de lo último, creo que vos lo contabas, Armando, pero lo último es directamente nefasto. Es una estafa electoral en toda regla. Sí. Permiso. Exacto. Sí, además retomando esto de la estafa electoral, ¿no? Porque justamente se supone que no te darías nunca... A ver, es como raro desde el punto de vista de lo que hace Macri y también con esto que vos decís, ¿no? Si hay algo que representa eso que Milei quería caracterizar como casta, es esto que está pasando. Tal cual. Sí, bueno, tal cual. Macri, o sea, es uno, a ver, él critica palabras textuales de Milei en su discurso de victoria parcial el domingo de las PASO, contra los empresarios prebendarios. Y te juntás con Macri. ¿Y Macri? O sea, es realmente paupérrimo el nivel de decadencia de
de lo que cuenta Milei, de lo que habla Milei, porque, a ver, lo decía, repito, el compañero Armando, Milei nunca puede gobernar. No hay una, a ver, nunca puede gobernar con el discurso que tenía hasta hace 2 días, hasta hace 3 días de eliminar todo. Entonces, claro, tiene que transar y no le quedó otra. Es una lógica que no pudo sostener. O sea, fue degradando, pasó de Keynes a los políticos, a la casta, y no lo va a poder sostener, porque si vos querés, a ver, la política es aliarse, es llegar a consensos. Esa es la gracia de la democracia, ¿no? Que por más que Armando piense A, Alicia piense B, yo piense C, en teoría los 3 queremos que vaya bien al país y vamos a tratar de llegar a algún consenso. Claro, y claro, el broche de oro lo puso el broche de oro lo pone con Macri. Es maravilloso. Sí, va a ser, yo es. creo que va a ser, a ver, estimo y quiero y milito activamente porque no pase, que no exista un gobierno de Javier Milei nunca en la historia. Fausto, para ir cerrando, porque vamos a recibir a nuestra compañera Vilma Sanz, 2 cosas a tener en cuenta respecto de Milei para las próximas elecciones. 2 cosas a tener en cuenta. La primera es que no va a ser lo que dijo. No va a ser lo que dijo. El gobierno de Milei va a ser, que creo que no pase, va a ser un gobierno del PRO parte 2. ¿Sí? Va a haber arrepentido después de 4 años. No, bueno, perdón, es que yo pensaba, te lo avisamos. Y la segunda es que no es una persona normal en el buen sentido. Es una persona que vive con 5 perros, que las parejas que tuvo son todas mediáticas, nunca se le conoció una persona normal, no tiene hijos, no permite que no le gusta comer. En una entrevista dijo que no le gustaba comer. Es decir, es la antítesis de lo que dijo Perón. Uno, como dijo Perón, para conducir al pueblo tiene que salir del pueblo. Milei es todo lo contrario. Entonces, espérense lo que se puede esperar de una persona que no conoce al pueblo ni nunca vivió la realidad del pueblo. Perfecto, así es, Fausto. Bueno, gracias y haremos todos los esfuerzos que podamos para que eso no ocurra. Te agradecemos infinitamente, Fausto, y nos estamos viendo en el próximo programa. Dale, te mandamos un abrazo fuerte. Un abrazo. Bueno, y estamos así, uno sube, otro baja. Pido disculpas por haber ingresado tarde, tenía un temita doméstico con un calefactor, pero bueno. Y ahora tenemos también, vamos a presentar, porque nos visita en nuestro programa, nuestra compañera de agrupación Vilma Sanz. Vilma es una persona que viene militando muchos temas, ella es muy inquieta en algunos temas, y esta vez hoy se va a referir a la situación de las inundaciones en el Distrito de La Plata, por estas lluvias que tuvimos estos días y después de las trágicas inundaciones que tuvimos en el año 2013. Bienvenida, Vilma, a que es tu programa también. Hola, Vilma. ¿Cómo estás? Alicia. Muy bienvenida. Alicia y Armando. Espero se escuche bien. Se te escucha un poquito bajito. Un poquito bajito. Mira, me lo voy a traer más acá si se escucha mejor. Perfecto. Ahí va. Estamos. ¿Qué hace el municipio, Vilma, para, en este caso de lluvias intensas? ¿Cómo prevenimos estas inundaciones? ¿Qué podemos hacer? Uy, esas son preguntas enormes y larguísimas. Vamos a tratar de enmarcarlo un poquito. Lo que tenemos que preguntarnos es si La Plata se inunda porque llueve mucho o es una ciudad inundable. Y en realidad es una ciudad inundable. Bien, ¿sí? Es bueno saber eso. Está edificada literalmente sobre 10 arroyos que conforman 16 cuencas hidrográficas. Cuando fue planificada en un lugar alto, en los altos de la Ensenada. Recuerden que antiguamente La Plata, Berisso y Ensenada eran un único partido. Estos eran los altos de la Ensenada. Y los distintos pueblos que se fueron construyendo a su alrededor, las distintas urbanizaciones, lo hicieron entre los arroyos que por aquí pasaban. Por ejemplo, Villa Elisa, Bastos, Citibel, Melchor Romero, Olmos, Gorina y Arturo Seguí. Todos estos localidades
estaban divididas por las distintas cuencas de los distintos arroyos que la circundaban. Y hacia el sur, Los Hornos, Villa Elvira, Villa Argüello, Altos de San Lorenzo y San Carlos. Y en el medio, el cuadrado histórico. Así que la edificación que fue haciéndose sin obras de infraestructura que acompañaran y sin la planificación prácticamente se abandona a los 50 o 60 años de inaugurada la ciudad de La Plata. No solamente se hace descontrolada y desmedidamente, sino que muchas veces se realiza sobre las planicies de inundación de estos arroyos. Estos arroyos son arroyos de pradera que desembocan en el Río de la Plata, que son de muy lento cauce y de muy ancho. No son ríos como el Paraná, no son ríos con orillas definidas, sino con orillas que se van desplazando y que se desplazan mucho más cuando se producen lluvias que, como todos sabemos, cambio climático mediante, cada vez son más intensas en periodos más cortos. Obviamente, la referencia obligada es abril del 2013, que es así, fue una lluvia en muy poco tiempo, casi 300 milímetros, que no fue en 3 horas, 300 milímetros era una exageración, pero que además ese fue el periodo más largo de lluvia. El periodo total de lluvias ese día fue mucho mayor, llegaron casi hasta los 400 milímetros. Pero actualmente, cuando tradicionalmente llovía entre 50 y 90 milímetros, las lluvias más fuertes que padecíamos, ahora, por ejemplo, la de la semana anterior, llovió 130 milímetros en un lapso muy corto. Esto hace que esta ciudad, construida sobre las planicies de inundación de los arroyos, obviamente se inunda. ¿Sí? Y una buena pregunta es la que hacías vos. ¿Qué se hace con ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el municipio? El municipio no solamente no hace nada, empeora la situación mal. ¿Por qué digo que no hace nada? Porque en el año 2019, en un acuerdo que se había firmado a raíz de la inundación del 2013 con la universidad, el municipio, Ministerio de Obras Públicas y una serie de organizaciones, se creó un plan director de reducción del riesgo de inundaciones que la universidad entregó con un manual educativo. Sí. Con un manual educativo. Bien, eso se entregó en el año 2019. El municipio no lo puso a disposición, no lo entregó a las escuelas, no lo repartió, no realizó las recomendaciones que ahí se establecían, por ejemplo, señalamiento de zona inundable frente a lluvias, tener cuidado, no transite, busque generar puntos de encuentro elevados, nada de eso. Y para peor, cementa espacios verdes, ramblas, plazas, genera canchas de agua. Exacto. Cemento que nadie le pidió, canchas que nadie le pidió, aumenta las zonas impermeables, esto es asfalta adoquines, que los adoquines, como todo pavimento troquelado, genera zonas de escurrimiento y entonces asfalta adoquines que además son patrimoniales, etc. Algún día vas a venir a hablar de ese tema, Vilma, de lo patrimonial. Exactamente, que es otro tema, pero en el caso de las inundaciones impermeabiliza calles que podrían resultar esponjas de absorción del agua. Modifica el Código de Ordenamiento Urbano Territorial, el famoso COUOT,
que permitiendo la construcción desenfrenada. Por ejemplo, una modificación es que los centros de las manzanas debían quedar libres, justamente para ser de absorbentes. En la planificación original, los edificios públicos tenían los jardines adelante, si tenemos más o menos memoria de lo que es la legislatura, la casa de gobierno, ¿sí? Los jardines, la misma municipalidad, jardines delanteros. Las casas particulares, en el planeamiento, eran las fachadas sobre la línea municipal y los jardines internos para hacer estas esponjas absorbentes. Claro. Pues no, pues ahí ahora se construyen edificios en casas habitación donde vivía una familia de 4 o 6 personas, pues ahora viven a multiplicar familias por los pisos y por los departamentos. Y esto sí es de absoluta actualidad, está intentando modificar la rezonificación del humedal del Arroyo del Pescado, que hasta enero defendían, porque además es paisaje protegido de interés provincial, por ley provincial. Bueno, pues en el día de ayer intentó modificar, rezonificar para urbanizar el humedal sobre el Arroyo El Pescado. Así que esto es lo que tenemos, una población que poco sabe cómo precaverse de las inundaciones, con un municipio que no solamente no informa, sino que además agrava constante y sistemáticamente las condiciones de esta ciudad inundable. Pero bueno, desde aquí, Vilma, vamos a tratar de ir generando esta conciencia, así que seguramente te vamos a invitar por algún otro tema de los que sabemos que tenés mucho para decirnos. Así que, cuando quieran. Esto realmente es muy candente actualidad. Exactamente. Sí, además tiene muchísimas aristas por las cuales podemos seguir profundizando en otras ocasiones. Vilma, muchísimas gracias por tu presencia y tu colaboración que nos enaltece. ¿Sí? Muchas gracias a ustedes por convocarme. Muy bien, compañero. Bueno, yo estoy medio perdida. ¿Qué pasamos? ¿A entrevistas ahora? Ahora pasamos a entrevistas, Alicia. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo muy bien, todo bueno. Bien. A las corridas, pero bueno, acá estamos. Bueno. Firmes, sosteniendo nuestro programa. Así que cuando quieras, Ro, hacemos placa entrevista y presentamos a nuestro entrevistado de hoy. Adelante, Ro. Momento de entrevista en Diálogos Compañeros. Bueno, y hoy nuestro entrevistado es... Sí. Perdón. Hoy nuestro entrevistado es el profe Javier Romero, es el fundador y director de varios periódicos, el Diario de Morón, Diario Registrado, el Diario Público, fue secretario de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores de Prensa de la Ciudad de Buenos Aires, periodista de Página 12, Perfil, Radio Mitre, bueno, muchísimos medios, todos lo hemos escuchado muchas veces explicándonos las noticias, fue docente de análisis de medios en la Escuela de Periodismo de ETER y junto con su hija, Ayelén Romero Antolich, fundaron la empresa La Aldea Comunicación para proyectos de producción de contenidos audiovisuales para televisión, cine y publicidad. Desde 2016 produce el programa radial Detrás de las Noticias por Radio del Plata y les invitamos a escuchar esta interesantísima entrevista. Adelante con la entrevista. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Estamos aquí en nuestro programa con el profe Romero. Muy bienvenido a Diálogos Compañeros. Un placer que nos acompañes hoy a la tarde. Gracias, gracias igualmente. Y la idea para empezar a conversar un poquito es pedirte tu análisis sobre el resultado de las PASO, cómo resulta la cuestión con las cuestiones en general con Milei como candidato más votado, en un marco en el que Cristina está proscripta, teniendo en cuenta el número de elección, el número de votos que tuvo el peronismo, que parece ser su peor elección de la historia. ¿Cuál es un poco tu análisis después de postelectoral? Bueno, me parece que arrancaste bien.
contando en principio que la principal candidata del espacio nacional y popular está proscripta, ¿no? O sea, me parece que ese es el primer dato, ¿no? La principal líder de la fuerza que gobierna está proscripta. Después, me parece que básicamente lo que hay es un grado alto de decepción hacia el gobierno, que no pudo resolver gran parte de los problemas que heredó del gobierno anterior, del gobierno de Macri. No se supo explicar bien cuáles eran las razones. Nosotros en general tenemos en cuenta la pandemia, tenemos en cuenta la guerra y tenemos en cuenta la sequía, pero sobre todo entendemos que la deuda externa gigantesca y monstruosa fue una verdadera trampa que dejó la derecha, el neoliberalismo, el macrismo, como lo quieras llamar. Pero también es cierto que el gobierno no supo, no quiso o no pudo revertir todas esas dificultades que se le cruzaron. Y bueno, ahora cuando se fue a buscar el voto, eso pesó mucho. Gente que había sido, que buscaba otras cosas después del gobierno de Néstor y Cristina, que fue decepcionado por el gobierno de Macri, volvió a confiar en un gobierno nacional y popular y finalmente terminó decepcionado, no le mejoró de la manera que imaginó que le iba a mejorar la vida un gobierno peronista. Así que, bueno, eso me parece que es lo que reflejó las últimas elecciones en general. Así es, sí. Sí, vos sabés que, Javier, que se habla mucho de la doctrina del shock, ¿sí? Que es lo que en otro tiempo pasó y ahora pretenden volver a instalar desde la ultraderecha acá en Argentina, respecto de que simplemente la doctrina del shock es devaluación, alta inflación y preparar el terreno para la dolarización, ¿sí? No sé, nos da la impresión de que la dolarización no es el negocio más brillante que el poder económico en Argentina esté esperando, por lo menos un sector importante de la economía. ¿Cómo lo ves? No, coincido, no creo que sea la dolarización lo que está buscando un sector de la economía. Algún sector le conviene, como históricamente pasó, pero a un sector grande, sobre todo el que está ligado a la producción, a las industrias, etcétera, no le conviene la dolarización. Así que seguramente hay ahí un debate, pero yo creo igual que la fase de la doctrina del shock, que es, digamos, empeorar todas las condiciones para poder instaurar una política económica que favorezca mucho más a los sectores concentrados, está en marcha. O sea, yo entiendo eso, que se fueron preparando, como se fue calentando la olla, para preparar esas condiciones. No hubo reacción para saltar a tiempo. Y bueno, y finalmente tenemos este escenario difícil, yo creo que no imposible, yo creo que hay posibilidades de ganar. Yo creo que sobre todo también por el personaje que salió primero y que parece ser el candidato que surgió con más fuerza después de las elecciones, me refiero a Javier Milei. Me parece que esa fortaleza es al mismo tiempo la debilidad, ese candidato, así que yo creo que hay posibilidades todavía ciertas de ganar. Yo creo que tiene más problemas Patricia Bullrich hoy por hoy que Milei para ir a una segunda vuelta. Uh-huh. ¿Qué pasa? Sí. Así que imagino, no tengo ninguna evidencia al respecto, ninguna encuesta en la que crea ni nada, pero la sensación que me da por lo que voy viendo en los últimos días, en las últimas horas, es que al balotaje llegan Massa y Milei. Bueno, es un análisis que muchos compartimos, pero siguiendo un poco tu trayectoria y por la cual te conocemos en relación al análisis de los medios, las discusiones que particularmente yo sigo tus discusiones en Telegram, que siempre nos aportan un montón.
¿Qué pasa con Unión por la Patria? ¿No sabe comunicar? ¿No sabe utilizar las redes sociales? ¿Qué podemos decir de la estrategia comunicacional? En general es muy difícil comunicar acciones de gobierno, ¿no? Desde ya. Les pasa a todos los oficialismos siempre. Eso es un problema así como en general. Después yo entiendo que hay ahí, que se refleja también las dificultades internas del espacio que gobierna, de Unión por la Patria, o Frente de Todos Antes, esa división que genera el frente entre distintos espacios. Yo creo que nunca pudo. Sobre todo en los últimos 2 años, no pudo unificar una política. Eso se refleja en la comunicación, no es que la comunicación sea un problema superior a la política. Un problema en la política es que la comunicación no supo y no quiso resolver, no le alcanzó a la comunicación para resolver las dificultades grandes de política. Después uno puede tener más unas ideas u otras. Yo tengo diferencias en general con el sistema de comunicación del gobierno y con el sistema de comunicación de la campaña. Pero en todo caso son mis diferencias, no le puedo negar profesionalismo a los equipos. Yo creo que son equipos importantes, profesionales, y tienen determinadas ideas que llevan adelante. Y siempre los espacios en un momento determinan o apuestan por una vía, por un camino, por una idea, y así sucede naturalmente. Yo creo que el principal problema que tenemos en el espacio nacional y popular es no dimensionar lo que está pasando en la comunicación en general. El cambio profundo que hay en la manera de comunicarnos, en general nos tiene a todos un poco preocupados, pero al mismo tiempo ignorantes sobre cómo está funcionando. Porque es un cambio tan veloz, tan revolucionario, tan profundo, que no hemos tenido tiempo de analizarlo en profundidad. O sea, los principales investigadores en este área están tratando de entender qué pasa, pero todavía no hay suficiente material para poder entender a fondo cómo afecta el conocimiento, nuestras sensibilidades, el nuevo sistema de comunicación. El viejo yo creo que está muriendo. Claro. Y el nuevo está naciendo y en el medio nació este monstruo, ¿no? Diría Gramsci. Sí. Pero la verdad es que... la verdad es que hay un cambio, ¿no? No sé, muchos de nosotros no imaginamos que íbamos a estar viviendo la muerte del diario papel. Pero ya sucedió. Si alguien no se enteró, se tiene que enterar que no existe más. Sí. Pero al mismo tiempo que los pibes y las pibas no miran más la televisión, que se acabó la comunicación en ese sentido también más familiar, por ejemplo, ¿no? Antes se ponía en la tele se ponía un programa de televisión y lo veía toda la familia, y se comentaba, y no, sobre todo a la noche. Más allá de la calidad de esos productos, no importa, digamos, había como ahí una reflexión. Una socialización, exacto. Ahora todo es individual, todo es el teléfono y la persona. Así que hay cambios muy, muy serios, muy, muy profundos, que nos afectan antropológicamente. O sea, va a afectar hasta físicamente, nos afecta. Todavía no sabemos hasta dónde, pero lo cierto es que a la mañana lo primero que hacemos es agarrar un teléfono y mirar qué pasó, y a la noche lo último que hacemos es estar mirando los teléfonos hasta quedarnos dormidos, en general. Y todo eso está produciendo cambios en las relaciones sociales, en las relaciones humanas. Hay conectividad, pero no necesariamente conexión con el otro. Claro. Y todo eso se refleja después en la política, en la discusión de la verdad, en la ciencia, en todo. O sea, la verdad, y además también va en detrimento de la lectura, ¿no? Por ejemplo, ya nadie ya lee, que alguien se lee un libro ya es un
una epopeya prácticamente. Sí, se lee y se escribe mucho, mucho más que hace 10 años, pero los textos son distintos, más cortos. Hay otra característica. Porque uno lee y escribe mucho, así que hay más escritura y hay lectura, pero no necesariamente son el tipo de conocimiento para formarnos en profundidad sobre temas. Es otro tipo de lectura, otro tipo de acceso, otro tipo de relación con el conocimiento, y después se crean también guetos. En un principio dijimos, bueno, qué bueno que se crean comunidades que comparten intereses determinados, si hay más posibilidades. Yo creo que había también, si uno imagina lo que fueron las grandes peleas de la década pasada acá en Argentina con respecto al tema de los medios, la concentración de medios, etc. Sí. Uno podría ver en las plataformas y en las redes una manera de esquivar la concentración de medios. Entonces vos decís, bueno, qué bueno. Claro. Ahí, yo me voy a informar y no necesariamente tengo que pasar por Clarín para informarme, pero hay otros problemas que son tanto más graves que la concentración de medios, porque hay concentración en las plataformas, porque hay una disputa, hay una disputa muy seria por la verdad también. Claro. Lógicamente, porque esos guetos giran en sí mismos y creen en sus verdades, que no necesariamente es la verdad, pero ni siquiera la van a buscar, la verdad, a otro lado. Claro. Hay algo del funcionamiento natural de los algoritmos, pero bueno, eso es lo que, eso es lo que tenemos al lado, enfrente, o con lo que tenemos que lidiar, entender, etc. Tiene todas esas complejidades juntas. Cada una de las cosas que te dije desataría todo un árbol de temas muy complejos, muy difíciles. Y la verdad es que en el medio pasa esto, ¿no? Aparece un loco así que dice cualquier cosa y la gente cree que lo que dice está bien, es un relato ahistórico que afecta directamente la sensibilidad y no la razón. Bueno, hay una complejidad, hay que ver cómo la abordamos, ¿no? Exacto. Sí, vos sabés que, bueno, ahí se suma un problema nuevo, porque cómo dialogar o cómo empatizar, como se dice ahora, con aquellos que votaron a Milei, pero que no los podemos considerar que son de derecha o de ultraderecha, porque hay un montón de factores que contribuyeron o llevaron a que la gente lo vote. Lo difícil es ahora entrarle a esa gente para contarle de lo mal que le va a pasar en el caso de que este tipo llegue a la presidencia, ¿no? Mirá, también por otro lado, no es el peor momento de la historia nuestra, la historia de los movimientos populares, ni nada. Y siempre hemos tratado de encontrar la vuelta para hacer eso, ¿no? Lo que seguro no podemos estar pensando en una salida fácil, ¿viste? Hay algún momento que uno está tentado a eso, que dice, no, el problema es el teléfono, hay que salir a militar a la calle y listo, no romper la bola con el teléfono. Y la verdad es que no creo que sea la solución. No me parece. O sea, obviamente entiendo cuál es el planteo y obviamente no hay que nunca abandonar la calle, que es lo nuestro, ¿no? Pero dejar de lado el territorio donde hoy por hoy se disputa sentido por excelencia, que son las plataformas y las redes, es suicida, me parece. Entonces ahí hay un problema. Tenemos que hacerlo en los dos territorios y tenemos que buscar la manera, tenemos que debatir, discutir y nos podemos equivocar. Pero yo decía, a lo largo de la historia los movimientos populares siempre han tenido momentos muy difíciles, muy delicados y siempre hemos sabido encontrar la vuelta. Ahora hay que buscarla la vuelta. Yo pensaba en las madres, plena dictadura militar, todos los medios del otro lado, tortura, desaparición y muerte alrededor, y sin embargo ellas comunicaron. Dije, bueno, hay que comunicar, ¿no? Claro. Y se impusieron. Y así, bueno, ahí tenemos un montón de momentos en la historia. Bueno, ni hablar del peronismo prohibido, ni hablar, bueno, tanto tenemos para ir para atrás de la historia, de lo cual podemos tomar y aprender.
Estamos en un momento muy delicado, muy difícil. Lo que hay que hacer es extremar, digamos, ser muy generosos en esa construcción, comprensivos con el otro. No, yo creo que en principio no ser agresivos, tratar de entender, escuchar qué es lo que está pasando ahí. Y bueno, y a partir de ahí debatir entre nosotras y nosotros y ver por dónde es el camino, ¿no? Sí. Y después de la proscripción de Cristina y todo lo que pasó, ¿cómo posicionarnos, digamos, en relación a la producción de las noticias, a la producción de la verdad o de verdades relativas que producen los medios de comunicación? Porque, digamos, la cuestión de las noticias falsas y de los relatos justificativos de algunas situaciones se sigue produciendo. Sí, eso todo el tiempo. En realidad lo que pasa, que no es un tema de las redes, es un tema general. Claro, es un tema más general, exacto. La mentira existe de que existe la humanidad y los medios mienten de que existen los medios, no tengan ninguna duda, manipulan, tergiversan. Hay ejemplos también en la historia, cientos y miles. Yo creo que hoy como nunca. Hoy los medios manipulan y mienten como nunca. Y aparte están favorecidos por los algoritmos de las redes. Hoy, bueno, tuvimos un ejemplo con el tema de los saqueos esta semana, digo, no sé cuándo sale el programa, pero bueno, esta semana circuló, había saqueos en todos los pueblos y eso circulaba vía WhatsApp, había operaciones ahí detrás, obviamente ahí hay una usina que hace corrida el dólar, después llegaba a saqueos, bueno, y después anima a algunos sectores para que efectivamente hagan algún saqueo, quieran romper una vidriera. Pero todo eso, las redes ayudan a que a la circulación de información de este tipo, por ejemplo, inevitablemente. Sobre todo WhatsApp, porque no lo tenemos a la vista. WhatsApp circula abajo. Y pasa acá y pasa en todo el mundo lo mismo. O sea, está pasando esto. Se está estudiando, debatiendo seriamente, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos para evitar esto? No están tan claros, no es tan sencillo, porque el límite entre la libertad de expresión y la censura está ahí, ¿viste? Claro. O sea, ¿a quién le damos ese poder? Exacto. Decir que va, que no va, que está bien, que está mal, que eso... Así que estamos en ese tema, estamos en esa situación. Sí. Lo primero es tratar de entenderlo, me parece lo que tenemos que hacer es reflexionar y tratar de entender cuál es el escenario en el cual nosotros vamos a dar la disputa política, ¿no? De qué habla, cómo habla, en dónde habla nuestra gente, para poder escuchar y entender. Estuve la semana pasada en La Rioja, ¿viste? Era un aniversario del asesinato de Monseñor Angelelli. Sí. Uno de los pocos obispos que levantó la voz durante la dictadura, bueno, fue asesinado. Y él tenía una frase que a mí me gusta mucho, que era un oído en el pueblo y otro en el evangelio. Sí. Y yo creo que nosotros para la praxis política tenemos que tener un oído en el pueblo. Y otro tenemos en la doctrina, en nuestras ideas, ¿no? No digo en el evangelio porque no. Pero sí digo tener un oído ahí, digamos, tratar de entender, escuchar, ver de qué hablan, cómo hablan, etcétera, para poder pensar a partir de ahí cuál es nuestra praxis, cuál es nuestro discurso, por dónde tenemos que ir, qué se valora, qué no, porque efectivamente, como decía Armando recién, la gente no votó una opción de derecha. Habrá quienes lo habrán hecho, pero muchos de los que están ahí, por los laburos que estuvimos leyendo, valoran la educación pública, valoran la escuela pública, la salud pública, valoran todo eso. Tienen una idea, en principio, de derecha, aparentemente quisieron expresar otras cosas con el voto. Claro. Pero bueno, hay que prestar atención a eso, ¿no? Para no sacar una conclusión errónea, ¿no? A partir de un escenario falso. Sí. Sí. Alicia, tenés para ir terminando la última pregunta. Sí, cómo no. Vamos charlando. Queríamos preguntarte un poco, bueno, considerando tu trayectoria, ¿no? ¿Cuáles son los países que vos crees que son los más
aliados en este momento para la reconstrucción de nuestro país, más allá de las negociaciones que se están teniendo adelante con el FMI, ¿no? Que estamos viendo en estos días. ¿Cómo ves el panorama internacional? No, en el panorama internacional yo lo que veo es una gran guerra entre Estados Unidos y China, sobre todo por los adelantos tecnológicos, donde en este momento está crujiendo porque es el momento en el que aparentemente China alcanza a Estados Unidos, empieza a pasarlo, y ahí entonces eso genera todo un movimiento muy, muy delicado de la política internacional, y que para mí es el motivo central de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y yo lo que creo es que Argentina está en un lugar interesante en cuanto es un país de los más importantes del planeta, pero además tiene tiene buenas relaciones con la mayoría de los países, con lo cual existe una posibilidad real, cierta, de tener un gobierno autónomo, que negocie multilateralmente con los países. El riesgo con Milei es que tome partido por una de las potencias, ¿no? Claro, exacto. Yo creo que hoy por hoy no nos pasa. Afortunadamente tenemos diálogo con la mayoría de los países del mundo, relaciones, y negociamos lo que podemos negociar en medio de que es un país muy importante, muy rico, pero al mismo tiempo está muy endeudado, está en una posición muy débil desde el punto de vista de la economía. Pero la verdad es que si uno analiza los gestos que han tenido la mayor parte de los países para con Argentina, no ha sido mala. La Unión Europea, en su conjunto, reclamó por la sobretasa al Fondo Monetario, la sobretasa del FMI. Tenemos una muy buena relación con África, una buena relación con Oriente, con China, incluso con Rusia, con Indonesia, con la India, o sea, con Turquía, con Israel. Tenemos una buena relación en general con el mundo. Me parece que eso debería ser un alivio para la situación delicada económica. Pero tenemos, obviamente, esos son los países en general, después están los intereses económicos, los fondos buitres, está el poder financiero, el anarcocapitalismo del que habló Cristina en 2011. Bueno, eso lo tenemos del otro lado, ¿no? Porque obviamente no le interesa que haya países que hablen entre sí y que sean capaces de pararse encima frente al poder. Así que bueno, esa es la situación que me da la sensación que tenemos en materia internacional. Y en materia de medios de comunicación, digamos, estamos también con una situación de desarrollo importante en Argentina respecto de lo que son las empresas privadas e internacionales, en cuanto a que hay, me parece, una red alternativa de medios de comunicación y redes populares como generalmente no se ve en tantos otros países, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Sí, a ver, hay concentración de medios en toda América Latina, hay una concentración mayor en la Argentina que en el resto de América Latina. Lamentablemente eso no lo pudimos corregir. Se intentó, la justicia lo frenó, llegó Macri y le dio más poder al grupo que lideraba el oligopolio de los medios. En realidad no hay monopolio, hay oligopolio, que maneja el 80% de los medios en la Argentina. Lo que pasa es que hay uno solo que maneja el 50% o más del 50%, que es Clarín, con lo cual está muy concentrada la comunicación en pocas manos. Son muy poderosos, tiene alianzas estratégicas con el resto del poder real. Con lo cual, ese es un tema serio y delicado que hay que seguir debatiendo, discutiendo y viendo cómo se puede entrar. Obviamente, uno puede discutir el huevo y la gallina, pero sin reforma judicial no hay manera de tener, digamos, si no democratizamos la justicia, no tenemos manera de democratizar los medios. No hay manera. O sea, nosotros podemos inventar cualquier cosa, poner una ley y todo, pero la justicia lo va a frenar y no va a pasar nada. Y ese sector de la justicia está colonizada por los grandes medios. Ya lo hemos visto en el caso del Lago Escondido, ¿no? Totalmente. Bueno, tenemos en la corte al abogado personal de Mañeto, hay 4 jueces, y uno de ellos es el abogado de Mañeto, y los otros 3 son amigos, así que tampoco ahí esperamos mucho.
Comodoro Pi sabemos lo que es. Así que tenemos ahí una dificultad seria porque los medios están concentrados y tenemos muchas dificultades para dar una pelea seria en ese sentido. Y como contrapartida, yo creo que tenemos medios populares fortalecidos. Yo creo que hay comprensión del tema de la comunicación en general para el debate político, en Argentina más que en otros lugares de América Latina. Y yo creo que el desafío que tenemos por delante es fortalecer precisamente los medios populares con la ayuda de las redes sociales y las plataformas. No con las empresas, sino con el aparatito que la mayoría de nosotros tenemos cerca, que es el teléfono y las redes. O sea, hay que buscar ahí una conjunción inteligente y rica para dar la pelea que viene. Yo creo que lo tenemos ahí, está. Solo falta terminar de hilvanar, de que entiendan los principales dirigentes políticos de nuestros espacios, lo central que es buscar una alianza estratégica inteligente entre la comunicación en las redes y los medios populares. La comunicación estratégica en la red de las organizaciones también, ¿no? Hay que plantarlo en las organizaciones libres del pueblo, la parte de la potencia, los medios populares, las organizaciones libres del pueblo y las personas actuando y comunicándose. Exacto. Con eso yo creo que podemos ganarle. Pero bueno, hay que entenderlo y hay que ponerle mucha energía. Y ponerlo en marcha. Claro. Exacto. Está en marcha, pero en marcha más o menos. Exacto. Hay que darle más power. Hay que darle gas. Hay que ponerle más nafta, exacto. Bueno, Javier, te agradecemos muchísimo este rato con nosotros, con Diálogos Compañeros. Este es un proyecto de comunicación popular, como te decíamos, así que bueno, aquí estamos tratando de disputar sentidos también desde este pequeño lugarcito. Así que bueno, bienvenidos a la red. Vos me seguís en Telegram, subí hoy un informe que hicimos sobre un trabajo sobre Milei, ¿no? Precisamente. Tal cual. Para entender, porque si no tenemos manera de hacer una estrategia. Si no entendemos qué es lo que está pasando, la estrategia no va a salir, le vamos a cerrar. Pero la idea de eso es compartirlo, obviamente, y ahí, una vez que entras, puedes hacer ahí, asociarte también. Ajá. Así formamos parte todas y todos de una red de redes para dar la pelea. Así que, gracias, felicitaciones y un abrazo grande para todos. Bueno, un abrazo. Muchas gracias a vos, Javier, y un abrazo. Hasta pronto. Impresionante la entrevista. Escucharla después de hacerla es se me habían escapado temas. En el momento a veces uno no está preocupado por la entrevista, por los tiempos, y hoy escuchaba, digo, claro, mirá, dijo esto. Muy interesante. Exacto. A mí me pasó exactamente lo mismo. Sí, hay realmente párrafos muy importantes para tener en cuenta porque aparte lo dice desde una experiencia y desde una visión que no es fanáticamente oficialista ni cerca, ¿no? Y eso es bueno. Eso lo hace mucho más interesante. Y a las personas que tengan de nuestros oyentes que tengan Telegram, lo invitamos. El canal de Telegram es El Profe Romero. Les invitamos a seguirlo porque es muy interesante. Por ahí pasan noticias que no tanto noticias, sino los análisis de noticias. Eso es lo que me parece que es muy recomendable para leer. Y bueno, y aceptamos el convite, por supuesto, para integrar esta red de redes que nos decía Javier. Bueno, vamos a nuestra placa varieté y ahora, como siempre, nos va a visitar Cintia. Ahí vamos. Mucha tropa riendo en las calles, con sus muecas rotas cromadas, y por las carreteras valladas escuchas caer tus lágrimas. Excelente. ¿Qué pasó con nuestra compañera Cintia hoy? No la tenemos. Se fue a cenar. Esperemos que no. Vos te das cuenta. Que espere un ratito. Para mí que se quedó con el vino de la vez pasada, ¿se acuerdan? Y se lo está tomando.
Pero bueno, nosotros vamos a hacerle la pata a la compañera mientras seguramente logra subirse de nuevo y les empezamos a contar entonces que en esta sección presentamos reclamos y denuncias de vecinos. Hoy nos llamaron desde el barrio de Altos de San Lorenzo, de aquí, de la ciudad de La Plata, por una situación que es bastante común, grandes basurales que se encuentran en las calles hace mucho tiempo. Esto no es un problema de ahora, es un problema que se vive desde hace muchos años y que se naturaliza muchas veces que se vayan expandiendo estos basurales a cielo abierto. Y las consecuencias de la acumulación de la basura están a la vista, son muy nocivas para la población. En esta última tormenta muchos desagües se taparon por esos basurales y esto no ayuda a que drene el agua y afecta mucho esa zona. Tenemos un videito para compartirles acerca de esta situación. Cintia, perdón que me quedé con la letra. Hola, Cintia. ¿Cómo ¿Cómo estás? están? Muy buenas tardes. Gracias ahí por salir al rescate. Problemas de conexión, como ustedes saben, salimos en vivo, así que tranquila porque sé que están los compañeros y las compañeras ahí para hacer el aguante. Así que buenas tardes a todos, a todas y a todos. Y Ro, cuando vos lo dispongas, vamos a ver el videito. Y recordemos, por favor, Cintia, Alicia, el sorteo hacia el final del programa. ¿Ah? Ahora, a la vuelta del video lo recordamos. Muy bien. Un pasito para el frente, un pasito para atrás. Así estuvo nuestra ciudad durante décadas. Uno iba para un lado y cuando venía el otro, a borrar todo. ¿En serio alguien quiere volver para atrás? Hicimos mucho los platenses estos años. Las obras hidráulicas para prevenir inundaciones, el SAME, la REPU, iluminamos toda la ciudad con luces LED, las plazas nuevas, las obras en los centros comerciales de todos y cada uno de nuestros barrios. Una ambulancia había cuando llegamos, una. Se medía la altura de los arroyos con un palo, ¿se acuerdan? No volvamos para atrás. Por eso esta vez, cuando vayas a votar, pensá más que nunca. Primero, la ciudad. El 22 de octubre, yo quiero lo mejor para mi ciudad. Yo voto a Julio Alac. Y bueno, la basura convive con la basura, señor Garro. ¿Qué va a hacer? Exactamente. Bueno, quiero agradecer muy especialmente. Estos son videos que van llegando a nuestras redes de vecinos de las zonas, como siempre les decimos. Este es un espacio para comunicar, para mostrarles a ustedes esos barrios alejados del centro que la están pasando muy mal. Esta basura, también como vos decías, Sally, impidió a mucha gente que pudiera sacar el agua de sus casas porque se taparon los bocacalles y fue por la basura que estaba dando vueltas por todos lados. Como sabemos, el centro siempre sigue estando lindo, el pasto está cortado, nuevamente están colocando juegos nuevos en las plazas, a los que ya había, los sacan, los vuelven a poner, la gente parece muy contenta viendo los resultados de las últimas elecciones, pero eso pertenece al centro de la ciudad. La gente que se aleja de la ciudad y vive en los barrios más alejados realmente la está pasando muy, pero muy mal. Así que bueno, vamos a seguir con estas denuncias porque la verdad que nos comprometimos sí, a eso y hasta octubre vamos a seguir militando esto que no queremos más para nuestra ciudad.
Así es. Bueno, cambiando un poco el ánimo porque la verdad que deprime un poco lo que está pasando en nuestra queridísima ciudad. Ya lo creo. Sí. Bueno, vayan agendando, como siempre les digo, lapicera y papel, porque este sábado 26 de agosto vamos a celebrar el Día de las Niñeces en el barrio El Mercadito de Tolosa. Desde las 3 de la tarde, que va a estar hermosísimo, ya vi el pronóstico, Patria Compañera y Corriente Provincial La Patriada organizan una fiesta para niños y niñas. Y por eso invitan a los más peques a disfrutar una tarde de juegos con payasos, cuentos y cine. También vamos a compartir una merienda con tortas, dulces, golosinas, o sea, completa la tarde para nuestras niñeces, que la verdad es que se lo merecen, un poco de felicidad para ellas. Así que, bueno, anotando, ¿dónde va a ser el festejo? Sí. A ver. Calle 117, número 16, entre 515 y 516, desde las 15 horas esperamos a todas las familias, así que por favor estén allí presentes porque la verdad que la vamos a pasar genial. Perfecto. Bueno, muy bien. Y me parece, bueno, recuerden que todos los que estuvieron diciendo comentarios, escuchando nuestro programa y haciendo comentarios, participan en el sorteo de hoy. ¿Qué sorteamos hoy, Cintia? Hoy se viene un sorteo, salimos del alcohol un poco y bueno, para compensar un poco tanto alcohol que hemos sorteado, se vienen 2 clases gratuitas de pilates, que la verdad que yo unas ganas de comentar porque es en un lugar muy especial con un profesor que es un coordinador excelente, se llama Fernando Palermo, y se trata de Arias Pilates, que da en 70, 15 y 16, número 1040. Pueden seguirlo también por las redes y agradecemos la colaboración en nuestro programa al profe. Y bueno, se están sorteando 2 clases gratuitas que, como sabemos, es un premiazo porque la verdad que viene bien. Yo hago pilates hace muchos años, así que se lo súper recomiendo. Perfecto. Repetimos dónde serían esas clases. 70, 15 y 16, número 1040. Te veo agendando, vas a ir, por lo que veo. Mirá, acá estoy con la lapicera en mano. Lástima que no puedo participar en el sorteo. Pero anotemos que hace muy bien para la salud. Sí, sí. Muy bien para la salud. Sí. Así que bueno, un premiazo el de hoy. Así que bueno, nada, los esperamos a los que quieran pasar también para visitar el lugar y súper agradecidos por este regalo. Bueno, Ro, cuando quieras empezamos con el sorteo. A ver cómo nos va en el día de hoy. Vamos con eso. Vamos con el sorteo de 2 clases de pilates. Mucha gente hoy viendo este programa. Estuve ahí chusmeando los números. Impresionante el programa de hoy. Así que súper agradecidos como siempre. La compañera Nancy Roldán, querida compañera, que siempre nos escucha, siempre que nos escucha está haciendo comentarios, una genia total. Nancy, te ganaste 2 clases. Nancy que hace teatro, hace muchas cosas, así que además 2 clases de pilates también para vos. Felicitaciones. Muy bien por Nancy, a disfrutar de esas clases de pilates. Así es. Y bueno, compañeras, recuerden, entonces tenemos este festival para las niñeces también y como siempre nos despedimos, ¿no? Nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado en este festival y por supuesto a todos los que quieran compartir con nosotros alguna noticia, algún video, algo que les parezca que podamos relevar para esta sección o cualquier otra del programa. Hoy tuvimos muchas visitas en el programa, lo cual lo hace mucho más dinámico y nos gusta que así sea. Saben que cuentan con este espacio. Así que bueno, audiencia querida, compañero, compañera, nos vemos en 15 días. Hasta la próxima. Hasta pronto, que la pasen bien. Este programa fue una producción de Patria Compañera. Nos pueden ver en la semana en nuestras redes sociales y en la radio Germán Abdala de AT Capital. Nos encontramos en 15 días. Como siempre, los jueves a las 19.